cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Anhelo y desfallezco, mi deseo es sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Y verte a ti y verme
perdido me encontraba, la culpa me nublaba. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará.
me redimiste, eres mi salvación, eres mi redentor, tú me salvaste, tú me compraste, me diste dirección, hoy canto esta canción. Me perdonaste, me redimiste, eres mi salvación, eres mi redentor. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Sean bienvenidos a esta casa de oración y en este culto especial que tenemos hoy, Viernes Santo. Vamos a alegrarnos también porque aunque es doloroso y en mucha medida triste lo que se sucedía hace más de 2000 años, un día como hoy, también es un día de mucha alegría para nosotros los que conocemos la palabra de verdad, porque lo que allí se gestó fue algo grande para nosotros. Entonces quiero darle la bienvenida a todos, a los que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos, es una bendición de parte de Dios que ustedes estén aquí. Y la iglesia en general, todos sean bienvenidos. Quiero invitarlos a que miremos la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 32 al 37. Vamos a verlo en la Reina Valera 60, la versión de la Biblia Reina Valera 60. Y dice la palabra de Dios poderosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían cómo responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Amén y amén. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de mi Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la selles en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, Señor, y que cumpla el propósito para el cual va a ser enviada en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy he titulado la palabra: ¿no he de beber esta copa? O ¿no he de beber la copa? Y quiero que pongamos atención a la pantalla para que miremos un video que recrea este pasaje que acabamos de leer. Y todas las escenas del video están basadas en los textos bíblicos de Marcos 14, Lucas 22, Juan 18 y Mateo 26. Así que si usted quiere, después de ver el video o llegar a casa y confrontar el video con la palabra de Dios, es basado estrictamente en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el video. Mi alma está muy triste, aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
No has podido velar una hora. He aquí. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Entregas al Hijo del Hombre con un beso. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que así se cumpla la palabra que había dicho. De aquellos que tú me diste, no perdí ninguno. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
que se jugó esa noche fue impresionante. Y tanto que la palabra dice que el Señor se entristeció tan grandemente y comenzó a entristecerse y a angustiarse que él mismo dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Y es que esa noche se jugaron muchas cosas. Esa noche incluso estaba en vilo el mismo plan de salvación de Dios, porque Satanás quería oponerse a toda costa a que el Señor realizara la obra e hiciera la entrega de su vida y que no llegara a la cruz, porque ese era el plan perfecto: llegar a la cruz y allí morir para darnos perdón de pecado y salvación y vida eterna. Y Satanás quería a toda costa impedir que Jesús llegara a la cruz. Y esa noche fue un ataque tremendo al Señor. Y recordemos que Jesús, aunque era Dios, era también perfecto hombre. O sea, Él era Dios y nunca dejó de ser Dios, pero aquí, mientras estaba en la tierra, era perfecto hombre, con todas las emociones humanas, con todo el dolor que puede sentir un humano. Tanto que al mismo Dios, al mismo Padre, le tocó enviar un ángel para que lo fortaleciera en ese momento tan impresionante que el Señor estaba viviendo. Y cuando el Señor dice que pasa de mí esta hora, si fuese posible pasase de él aquella hora, estaba pidiendo era por ese momento que estaba pasando el Señor tan tremendo, que quería que se adelantara, que pasara muy rápido, porque era una aflicción muy tremenda la que sufría el Señor. Sus emociones estaban tan fuertemente alteradas que sudó sangre y esa noche el Señor se afligió mucho y lloró mucho. Y cuando el Señor habla de que aparta de mí esta copa, en el versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿A cuál copa se estaba refiriendo el Señor cuando dice: aparta de mí esta copa? Porque algunos comentan y dicen que quizá no lo librara de morir o de ir a la cruz. No, nunca puede ser eso, porque ese era el plan perfecto de Dios: acudir a morir en la cruz. Como dice una canción de Alex Campos, era el sueño de Jesús, el sueño de morir para pagar la deuda que todos nosotros teníamos, tanto los antepasados como los de hoy, como los del futuro, porque Él murió absolutamente pagando todos los pecados de la humanidad mientras viva y mientras el Señor regrese por su iglesia. Entonces, la copa, la agonía que el Señor experimentó no era causada por el temor a la muerte física, sino por la asociación de su muerte con el pecado, porque el Padre iba a juzgar era el pecado de la humanidad. Mire que es tremendo lo que pasa aquí. El Padre no estaba juzgando a nadie, a ninguno de nosotros. Antes estaba dando un medio para absolver a todo el mundo de
de pecado, de lo que debíamos sufrir, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Él no estaba juzgando a nadie, Él era dando el medio para darle la plena libertad, absolverlo de todo pecado, de todas culpas a todos nosotros. Pero lo que estaba juzgando era el pecado. Eso era lo que estaba haciendo el Padre en ese momento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la copa, se ve vívidamente reflejada en este texto de Isaías capítulo 54, versículos 3 al 6. Ahí es como una fotografía de la copa que el Señor tenía que beber y debía beber para que el plan perfecto de salvación del Padre se cumpliera. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres. Él sufrió desprecio, Él fue desechado entre los hombres. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y es triste que aún después de todo lo que se habla de la palabra, se dice la palabra, y de lo que se ve que Dios hace por nosotros, aún hay muchísima gente que lo sigue menospreciando y que no tiene en estima lo que el Señor Jesucristo sufrió en esa cruz siendo Dios. Y es que eso es lo difícil, porque alguien me decía, y me gusta comentar esto porque alguien me decía: pero es que para Él era fácil porque Él era Dios. No, todo lo contrario. Lo difícil era que Él era Dios y tenía el poder para destruir todo, y no lo hizo. Se contuvo solamente por el amor que sentía por estas criaturas que éramos nosotros y que hoy somos sus hijos, al haber aceptado su sacrificio ahí en la cruz. Y dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esto es maravilloso y a la vez sorprendente y tremendo. Sorprendente. Sobre Él, sobre Jesucristo. Por eso se veía tan débil, por eso se veía tan demacrado, porque toda enfermedad fue cargada sobre Él. Toda enfermedad que nosotros pudiésemos sufrir fue puesta sobre Él. Imagínense si una simple gripa nos debilita, ahora cargando las enfermedades de toda la humanidad. Y dice: y sufrió nuestros dolores. Cualquier dolor que nosotros podamos sufrir mientras habitemos en esta tierra, cualquiera de nosotros, todos esos dolores los cargó nuestro Señor Jesucristo allí hasta llevarlos a la cruz. Y por eso esa agonía que Él sentía ahí en el huerto de Getsemaní, ese debilitamiento, ese sudar sangre, ese gemir, ese clamor, a veces se le dificultaba hasta caminar por la carga tan pesada. Y dice que fue azotado y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es impresionante ver cómo le gritaban y le decían: bueno, no es que eres Dios, entonces ¿por qué no te bajas de esa cruz, te salvas a ti mismo y nos arregla la vida a nosotros? No, se tuvo simplemente por un azotado de Dios, por un castigado de Dios. Se llevó una de las maldiciones más grandes que había sobre nosotros, porque allí cargó hasta esa maldición que dice que maldito el que sea colgado en un madero, y Él fue colgado en un madero y ahí crucificó esa maldición, y con esa maldición se llevó
todas las maldiciones que podían haber sobre nosotros, incluidas las generacionales y las hereditarias. Lo que hizo el Señor ahí en la cruz no crea cuando le digan que si su papá tuvo una enfermedad o sufrió de X o Y cuestiones que se las heredó, no reciba eso. Porque sí, sin Cristo eso es verdad. Sin Cristo hay cánceres que son hereditarios. Sin Cristo hay enfermedades como diabetes, hipertensión y muchas de esas que son hereditarias. Sin Cristo, pero con Cristo es diferente, porque Cristo cargó todas esas maldiciones en la cruz. Y nosotros debemos aceptar y recibir y no soltar nunca esa bendición que Él nos dio, y agarrarnos cada día más fuertes de Él, más fuerte. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, todas esas rebeliones nuestras, todas esas injusticias nuestras fueron cargadas sobre el Señor, puestas sobre sus hombros, sobre su humanidad. El castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiésemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el Señor tuvo que sufrir la mayor angustia de la existencia de la humanidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada llaga, mis hermanos amados, cada herida que se le abrió en el cuerpo de nuestro Señor, cada herida que se le abrió al corazón, a las emociones, al alma de nuestro Señor, fueron para sanar cada herida de nuestro cuerpo, cada herida de nuestro corazón, cada herida de nuestra alma, cada herida de nuestra mente. No hubo una parte de su cuerpo que no recibiera azotes, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Fue avergonzado, fue desnudado para mostrarlo y ponerlo en vergüenza. ¿Para qué? Para que se llevara a Él y cargara toda vergüenza que nosotros pudiésemos sufrir, y hoy podamos levantar nuestro rostro libre de mancha y pararnos frente al Señor y poder hablar directamente con Él. Lo que hizo el Señor fue sorprendente, fue grande, fue poderoso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa era la copa que Él debía beber. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos en un momento, y todos quisimos hacer o encontrar la salvación a nuestra manera, como a nosotros mejor nos parece, inventándonos aún azotes nosotros mismos, porque cuántos se azotan en este tiempo incluso sin ninguna necesidad. Suben a determinados lugares altos de rodillas, se dan golpes en la espalda, se maltratan, cuando el Señor lo hizo por nosotros, para que nosotros viviéramos en libertad, en abundancia, que nuestra vida fuera abundante. Claro, con dificultades y aflicciones, porque la misma palabra del Señor nos lo enseña, pero una vida abundante y pletórica de paz en medio de las tormentas de la vida. La oración de Jesús en Getsemaní es el mejor modelo de una oración completamente sincera y en completo sometimiento a su Padre Celestial. Él sabía que iba a padecer hasta la muerte en la cruz como parte del plan de redención nuestra por parte de Dios.
La copa de la que iba a beber era la copa de la ira divina por nuestros pecados. Porque toda la ira de Dios se desató sobre Jesús. Porque Dios estaba viendo todo nuestro dolor, toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado, toda maldición nuestra. Dios la estaba viendo en Jesús, en Cristo. Y por eso descargó todo el peso de su justicia sobre Él, para que nosotros fuésemos justificados. Porque sin ese sacrificio nosotros nunca seríamos justos, ni nunca seremos justos. Sin el sacrificio de Cristo nunca seremos justos. Al sufrimiento físico, agregarle la agonía emocional de ser separado de su Padre. Y por eso pidió que esa copa pasara de él. Él sufría el pensar, el solamente saber que por unos momentos iba a estar alejado de la presencia del Padre. Sufría de saber que por unos instantes iba a quedar en la completa oscuridad, porque iba a quedar incomunicado con su Padre celestial. Y eso también lo sufrió, para que nosotros nunca nos sintamos incomunicados con nuestro Padre, porque nuestro Padre hoy en día está siempre con sus brazos y manos extendidas hacia nosotros, para que cada vez que querramos acudamos a Él. Pero el Señor se sintió tan abandonado en ese momento que gritó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por un momento su humanidad, sus emociones humanas le confundían también. Fue terrible. La salvación, la vida nuestra se estaba jugando allí. Él se la estaba jugando por nosotros. Escucha mi súplica, Padre. Levántate y defiéndeme. Sálvame de todas las trampas que me tendieron. ¿Realmente crees que un solo hombre puede cargar sobre sus hombros todo el peso del pecado? Protégeme, misericordioso Padre, porque confío en ti. En ti me resguardo. Ningún hombre puede llevar esa carga. Te lo aseguro. Es demasiado pesada. Salvar sus almas es muy costoso. Nadie puede. Nunca. No. Nunca. Oh, Padre, tú eres grande. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad.
realmente esto fue una guerra frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Lo que vivió Cristo en Getsemaní está más allá de nuestro entendimiento. Mucho del sufrimiento de nuestro Señor allí es aún desconocido para nosotros, mas los horrores que Él sintió no se pueden concebir. Nuestra mente humana no puede entender por completo lo que Jesús vivió esa noche cargando nuestros pecados hasta la cruz, porque Él era santo, Él era puro, Él no tenía pecado. Y estar en ese momento cargando los pecados de toda la humanidad, para Él esto era algo completamente desgastante. ¿Y a qué pecados nos referimos? A todos nuestros pecados, todos esos pecados que cometemos en contra de Dios, nuestros pecados en contra de sus justas leyes, esos pecados que cometemos en contra de su justo proceder, porque cuántas veces consideramos injusto lo que Dios ha hecho a nuestro parecer, sea la muerte de un ser querido, sea un accidente que no entendemos, sea lo que sea, mis hermanos, es injusto pensar que Dios es injusto, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito para nuestro bien. Y cuando no entendamos algo, no consideremos a Dios injusto, callemos mejor y esperemos que en algún momento el Señor nos revelará por qué permitió o hizo algo. Y si no, cuando nos encontremos con Él lo vamos a entender y nos vamos a sorprender y nos va a doler haber expresado palabras injustas en contra de Dios, de sus planes, de sus propósitos. Pecados que hemos cometido en contra de su amor, en contra de su nombre, en contra de su santidad hemos pecado, en contra de su fidelidad, en contra de su causa, en contra de su sangre, porque muchas veces con nuestro proceder, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, hemos pisoteado y menospreciado su sangre preciosa y ese dolor que Él atravesó allí. Y Él murió por todos esos pecados, por nuestros pecados, por el menosprecio, por su palabra, porque cuántas veces hemos menospreciado su palabra. La hemos menospreciado porque cuando hacemos lo contrario a lo que dice el Señor, y esta humanidad hoy está plagada de ello. ¿Cuántas leyes están aprobando las naciones que van en contra de lo que dice la palabra? Y por todos esos pecados el Señor murió ahí en la cruz. Todos esos pecados fueron cargados sobre Él. Y todos nosotros enfrentamos tiempos difíciles y ante nuestras circunstancias sentimos que el Señor nos dice muchas veces, cuando estamos en esas circunstancias difíciles, cuando queremos salir corriendo, cuando nos queremos rendir, ahí escuchamos esa voz diciéndonos: persevera, resiste, no desmayes, continúa, lo vas a lograr, vas a salir, quédate, no te vayas, no lo abandones, no la abandones, sigue amando. Puedes perdonar, perdona. Y Él nos insiste y nos insiste. Y así como Jesús hizo, lo podemos pedir nosotros. Pedirle al Señor que pase la copa del dolor. Se lo podemos pedir, el Señor se lo pidió en su angustia allí en Getsemaní. Eso es un ejemplo. Nosotros podemos pedirle también que pase ese dolor y que pase esa angustia de nuestras vidas. Y podemos aún pedirle que nuestro camino sea más fácil.
Pero al igual que Jesús, también tenemos que decir, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y aprender a respetar la voluntad de Dios, a amar, no solo respetarla, sino amarla. Así no me guste, pero si sé que es la voluntad de Dios, debo respetarla y amarla y atesorarla. Así me duela. No como yo quiero, dijo el Señor, sino como tú quieras. No creo que ninguno de nosotros, por más aflicciones que hayamos tenido y difíciles hayamos soportado, el dolor y la aflicción que pasó esa noche terrible y temible que pasó nuestro Señor Jesucristo. Ver a Dios hecho hombre y vuelto una piltrafa humana. Porque cuando Él fue llevado a la cruz, era irreconocible su rostro, era irreconocible su cuerpo. Porque era como ver un pedazo de carne colgado allá en la cruz, desgajado, vuelto nada, vuelto pedazos. Las imágenes de las películas se quedan cortas realmente para lo que se veía allí en esa cruz. No era ese Cristo todo bonito y rosadito que ve uno en las imágenes de los crucifijos. No era ni cerquita esa imagen de lo que en verdad había en esa cruz. Pero afortunadamente Él no se quedó en esa cruz. Para muchos Él se ha quedado todavía ahí crucificado. No, Él descendió de esa cruz, fue sepultado y de allí el Señor lo levantó de entre los muertos. Resucitó. Él hoy no está muerto, mis hermanos. Él hoy está vivo y vive en nosotros y con nosotros. Gloria a Dios. Obedecer al Padre fue algo de suprema importancia para Jesús. Jesús enseñó que la verdadera fe siempre se manifiesta en obediencia a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera fe. No decir yo soy cristiano porque vamos a una iglesia cristiana. No, no es solo eso. La verdadera fe se manifiesta sometiéndose a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera fe. Ese es el verdadero cristiano, el que se somete, el que acepta, el que honra, el que ama la voluntad de Dios. Una vida cristiana exitosa será el resultado de buscar y conocer la voluntad de Dios para actuar entonces por fe. Debemos conocer la voluntad de Dios y aquí está la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Escudriñemos las Escrituras. Estudiémoslas. Ahí está la vida. Ahí está la vida eterna. Y aquí, aunque no lo crea alguien, aquí está la solución a todos los problemas, a todos nuestros problemas. No simplemente con dejarla ahí guardada, que se llene de polvo. No simplemente con ponerla en un estrado como algo bonito allí en uno u otro salmo. No, es escudriñarla, meditarla, memorizarla, atesorarla, amarla. Es impresionante cuando a esas iglesias de los chinos perseguida, en este mismo instante perseguidos hasta la muerte, cuando les llega una simple hoja de la Biblia que logren recibir, lloran, mis hermanos,
porque aman la palabra, porque la desean y quisieran tener este libro y no lo pueden tener porque se lo prohíben, porque queman todas esas toneladas de Biblias que muchos mandan para allá. El gobierno, si las encuentra, las quema. Pero cuando a alguien le llega una Biblia, mis hermanos, dura semanas y hasta meses llorando. Y cada vez que abre la palabra, lloran. Y nosotros hoy nos atrevemos a dejarla por ahí, a veces hasta forrada. Se ponen algunos y se forra para ponerla de adorno. Eso no sirve para nada. La palabra de Dios sirve si está aquí y está aquí. Ahí es cuando se vuelve vida en nosotros. Y Cristo aprendió que en este mundo caído la obediencia a Dios trae sufrimiento. Y debemos aceptar ese sufrimiento, mis hermanos. El Señor le dijo al Padre: pasa de mí este sufrimiento, quita este sufrimiento, pero Señor, no se haga como yo quiero, hágase como tú quieras. Igual en un momento de debilidad, claro, podemos decirle al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Pero Señor, dijo Job, aunque tú me matares, en ti esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Y Hebreos 5, versículos 7 al 9 dice algo maravilloso. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mis hermanos, podemos estar angustiados hasta la muerte. El dolor puede que no nos deje ni levantar, mis hermanos. El dolor emocional, el dolor físico, el dolor por un familiar que sufre, el dolor por un hijo que que se ha descarriado, que anda mal, cualquier dolor, mis hermanos. Pero debemos aceptar ese dolor y darle gracias a Dios que está con nosotros. Y de una cosa sí estoy seguro, y lo he visto en mi propia vida y en la vida de muchísimos: Dios no deja quedar en vergüenza a nadie. A nadie. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si has notado que muchas veces cuando nos toca padecer y el mismo Señor de formas que ni sabemos nos saca de ahí, salimos más obedientes a Dios. Y eso fue lo que le pasó al Señor. Y nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y habiendo sido perfeccionado, porque eso es lo que hace el dolor, hermanos míos, nos perfecciona. La aflicción nos perfecciona. Difícilmente nos perfeccionamos si todo está color de rosa. Porque cuando todo está color de rosa, antes muchas cosas se nos añaden que nos alejan de la perfecta comunión con Dios y nos hace creer el enemigo que estamos bien. Pero en el dolor, en la aflicción, en la dificultad, en la tragedia, nos perfeccionamos. Dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y cuando nosotros bebemos esa copa, aceptando la voluntad de Dios, esa copa del dolor y de la aflicción, mis hermanos, somos perfeccionados. Y cuando Dios nos perfecciona es porque nos quiere bendecir a manos llenas. Nos quiere bendecir a manos llenas. Y muchos de nosotros hemos experimentado el sufrimiento en diversas formas.
aparte de la enfermedad y de muchas estas de cosas como estas, hemos sentido el sufrimiento con la oposición de nuestros familiares. ¿A cuántos no se les ha opuesto su familia porque está buscando de Dios? Yo creo que muchos lo hemos vivido. Oposición, a veces hasta nos maltratan. Mi familia amada, llevaba muchos años sin verla y siempre que iba, me refiero a familia como tíos, tías, yo puedo decir o podría decir que era el preferido de mi familia, de mis tías. Siempre que llegaba casi que hacían fiesta. Y cuando supieron que yo fui cristiano, supieron que yo me volví cristiano y fui a visitarlas, hermanos, no me dejaron entrar a la sala de la casa. Dios sabe que no les exagero ni siquiera. No me dejaron pasar a la sala de la casa. Porque mi familia ha sido muy religiosa y consideraron que, no sé qué consideraron que era yo, porque estaba buscando legítimamente del Señor. El desprecio de compañeros. ¿Cuántos han sufrido el desprecio de compañeros y de amigos porque nos consideran diferentes? Porque ya no nos emborrachamos con ellos, porque ya no nos gozamos en los pecados que antes nos revolcábamos y nos gozábamos con ellos. Entonces nos menosprecian, nos desprecian. En muchos de los casos la consecuencia de la fidelidad a Cristo es la burla, la crítica, la oposición, la persecución o el insulto y el menosprecio. Pero la palabra de Dios dice que llegará un día en que muchos de esos que nos despreciaron, que se burlaron de nosotros, irán corriendo a buscarnos por causa del que nos salvó, por causa del que está con nosotros y en nosotros. Irán corriendo a buscarnos, mis hermanos. Hasta nos dicen y dirán: yo quiero lo que usted tiene, ore por mí, porque es que a usted sí lo escucha Dios. Yo veo que a usted Dios lo escucha. Cómo Dios nos devuelve la honra perdida y nos da doble honra. Y todo por lo que nuestro Señor hizo ahí en la cruz del Calvario. Dios quiere que le pidamos todas las cosas, claro que sí, pero quiere que obremos de acuerdo con su voluntad. Sí, si las cosas no llegan, bueno, Dios sabe por qué no llegan. Cuando lleguen, gloria a Dios. Si no llegan, gloria a Dios. Dios sabe más que yo. Y Dios sabe qué me va a dañar y qué me va a hacer bien. Así que Dios siempre me va a dar lo que necesito para mi bien. Pero démosle gracias a Dios por todo. Este sometimiento a la voluntad de su Padre Celestial por parte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos proporcionó su eterna salvación, su eterno perdón, su eterna libertad, su eterna paz y su eterna bendición, mis hermanos. Que este sea un día para terminarlo en adoración, en gratitud a Dios. Y ojalá sea la continuación o el comienzo de una relación íntima y
y personal con Dios para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu bendita, por tu preciosa palabra. Te damos gracias aquí reunidos, Señor, como iglesia, como hermanos tuyos, Señor, como hijos de un mismo Padre celestial que nos amó, que nos ama y que siempre nos amará, Señor. Nos hemos reunido hoy a recibir tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que esta palabra sea sellada en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones, Señor, que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, Padre bendito, y que cada día, Señor, te amemos, cada día te amemos, Señor, y que nada nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso.